Que Yahweh, Yahshua y el amado Rey Jacob les continúe bendiciendo. Y damos una nueva enseñanza acerca del verdadero significado de la palabra Melec, que mal traducen al español por la palabra rey. Y vamos a verlo según la escritura hebrea y según la concordancia hebraica. Que ellos dicen que la palabra Melec significa la palabra rey. Que también la palabra Melec ellos la traducen por la palabra Malak o la palabra Malaki para referirse a un qué, a un ángel. Pero a un ángel qué, mire, pero a un ángel caído. Eso significa la palabra Melec. Ahora, lo que ellos no le dicen a su pueblo ni a la humanidad es que la palabra Melec o rey, esa palabra es de origen fenicio. Eso es una palabra fenicia, eso no es una palabra hebrea. Y la palabra fenicio, para su información, significa el príncipe del mar, o sea, el príncipe del mundo, que es un título que utiliza la escritura para referirse a quién, mire, para referirse al mismo Hasatán. Ese es el verdadero significado, el verdadero origen de la palabra que, mire, de la palabra Melec. Melec, rey, Malá, ángel, pero caído. Ahora, los judíos, los adoradores de Dios, o sea, no de Yahweh, ellos también le han ocultado a las personas en sus concordancias hebraicas que el título de la palabra Melec o la palabra rey es para referirse a quién, mire, a dioses, o sea, a divinidades fenicias que cananeas, en pocas palabras, ¿a quiénes? A demonios. Ya que la palabra Melec es una cosa y la palabra Mashiyah es otra cosa. La palabra Masiyah significa los emisarios, los ungidos con aceite, los enviados de quién? Los enviados por Yahweh. Mientras que la palabra Melec o la palabra rey es un título o no es un nombre propio, sino que es un título con el cual ellos le dan, es un título honorífico para referirse a un gran mago. Partan de ahí. Los judíos adulteraron la palabra Melec por la palabra Malaki o por la palabra ángel. Que la palabra Melec o también Malaki o Malak, ya saben que significa ángel. Ángel, pero qué, mire, pero caído. Que ese título era para referirse a quién, mire, al dios Moló o al dios Molec, al cual ellos tradujeron al hebreo por la palabra qué, mire, por la palabra Melec. Melec es para referirse al dios de los fenicios, al dios de quién, mire, al dios del fuego, que en su honor la nación de Israel ellos le incineraban sus qué, sus hijos en el fuego literalmente, allá donde, allá en el desierto. Y eso usted lo encuentra ya en el libro de Vayatkra, mal traducido por Levítico, capítulo 18, verso 21 y capítulo 20, verso 1 al 5. Y en el libro de los emisarios, capítulo 11, versos 6 al 7, y capítulo 11, verso 33, mal traducido por Reyes. Primera de emisarios, mal traducido por Primera de Reyes. Y en el libro de Devarim, mal traducido por Deuteronomio, capítulo 12, verso 31 y capítulo 18, verso 10. Y en Segunda de emisarios, mal traducido por Segunda de Reyes, capítulo 16, verso 3, verso 21 y verso 6. Estos pasajes son para aquellos que dicen de que Yahweh atormenta almas y atormenta ¿qué? Cuerpos. Si la misma escritura los está desmintiendo y está diciendo de que Yahweh condena a la persona que practica esa ¿qué? Mire, esa incineración de los cuerpos humanos. Si Yahweh aborrece que incineren cuerpos humanos y él condena al que lo practica, ¿cómo Yahweh va a permitir, va a atormentar almas? Mire, eso sería algo completamente ¿qué? Ilógico. A este dios del fuego fenicio llamado Moló o Melec, que lo tradujeron al hebreo por la palabra Melec o la palabra rey o la palabra dios o la palabra Malak o la palabra Malaki para referirse a un ángel ¿qué? A un ángel caído. Y ellos lo establecieron en hebreo con el único fin de establecerlo entre ellos como una divinidad, como un dios, como un ídolo, no solo entre su pueblo, sino entre toda la que, mire, entre toda la humanidad.
El incinerar los niños en el fuego literalmente, este rito satánico lo practicaba la nación de Israel, ¿a dónde? Mire, allá en la tierra de Canaán, que en el libro de Geburó, mal traducido por Hechos, capítulo 7, verso 37 al 50, y la clave allí en el verso 43, Esteban le estaba diciendo en la cara a estos falsos ministros de que ellos aún continuaban llevando la que, mire, la Mizcán de Moloch. Y ellos estaban adorando a la estrella de vuestro dios Renfán, que la palabra Renfán significa Kiun o Chiun, que es un título para referirse al mismo que, mire, para referirse al mismo dios Moloch. Como también la palabra Renfán era un título para referirse a una divinidad pagana que era adorada por los israelitas, ¿a dónde? Mire, allá en el desierto. Como también la palabra Renfán era para referirse a la diosa estelar, o sea, a la diosa de las estrellas. Según el libro de Amós, capítulo 5, verso 25 al 26. Por esa razón, por ellos adorar a Moló y por corromper a su pueblo, por esa razón Yahweh los enviaba más allá de Babilonia, o sea, los desterraba de su pueblo. ¿Por qué? Por idólatra. Yahweh no tiene Melech, no tiene reyes, Yahweh tiene Mashiach, tiene emisarios, tiene ungidos. ¿Ah? ¿Ven ustedes cómo esas personas tan sutilmente nos tenían? Porque yo también entro ahí. Nos tenían adorando a este dios fenicio llamado Moloch a través de la palabra Melech y a través de la palabra rey. ¿Ah? Por esas razones que nosotros vivíamos blasfemando contra quién, mire, contra Yahweh inconscientemente. Que con esto ustedes se dan cuenta por qué razón Yahweh testificaba en contra de ellos. Allá en el libro de Yahezkel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 36, verso 16 al 23. El libro de Yesayá, mal traducido por Isaías, capítulo 52, versos 5 y 6. Y el libro de Romanos, capítulo 2, ¿qué? 2:24. ¿Ah? Yahweh testifica contra ellos porque ellos eran unos, ¿qué? Mire, ellos eran unos completos idólatras. Y hoy día la nación de Israel se encuentran peor, porque a esa idolatría ellos le añadieron ¿qué? Su Talmud, su Kabbalah, su Zohar, su Misdrash, sus 5 libros satánicos de No, su libro de rezos a los muertos. Mire, están peor que antes. ¿Ah? Vean lo que nos tenían adorando ellos con su famoso título de Melech, con la palabra rey. Al mismo dios del fuego, al mismo Moloch, al mismo Melech, al mismo dios fenicio, al príncipe del mar, o sea, al mismo Hasatán. Que al Moloch sus escribas al hebreo lo tradujeron por la palabra Melech Taus. Que ya saben ustedes qué significa la palabra Melech. Ahora, la palabra Tao significa pavo real, el dios pavo real. Que ustedes saben que el pavo real es el animal que le llaman el rey de los ¿qué? Mire, el rey de los soberbios. ¿Ah? Melech Tao significa el rey dios pavo real, el dios soberbio, o sea, el mismo Hasatán. Él es el dios de ¿qué? De este mundo, según 2 Corintios 4:4. ¿Quién era y quién es para los judíos el famoso Melech Taus? O sea, el famoso Melech, rey, dios Taus, o el famoso dios pavo real, ángel caído pavo real. El famoso Melech Taus era un ángel caído, escuchen, al cual dicen ellos que ese ángel fue expulsado del tercer cielo por él no querer inclinarse ante Adán. Vean esta mentira que no la creen ellos. Si Adán fue creado allá en la tierra, allá en el huerto del Edén, y estos están diciendo que no quiso postrar ante el tercer cielo, ¿ante quién? Mire, ante Adán. Y que por esa razón Melech Tao fue expulsado ¿de dónde? Del tercer cielo. Pero que dicen que ya fue perdonado nuevamente y que dicen que él es el que está intercediendo por todos los seres humanos. Mire, otra gran mentira del diablo. Porque la escritura en Romanos 8:34 dice que el que está intercediendo por nosotros ante Yahweh es el mismo Yahshua, Romanos 8:34. ¿Ah?
Y más mentiroso todavía. Ellos dicen que este ángel caído era y es el que está dirigiendo todos los arcángeles caídos. Oiga, más mentiroso todavía, más falso todavía. Ya que a Satán, él cuando se cayó del tercer cielo, él no se pudo arrastrar ni a ningún arcángel, ni a ningún serafín, ni mucho menos a ningún querubín. A Satán con su cola, o sea, con su lengua, con sus mentiras, él se arrastró, fue la tercera parte de los ángeles. ¿Qué? De los ángeles, que eso es lo que dice allá el libro de Revelaciones capítulo 12, verso 4. ¿Ah? Y sigue diciendo que este Melé, este rey, este Dios, este ángel caído, pavo real, a este ángel caído ellos dicen que él es uno de los 7 ángeles que están guardando ¿qué? El mundo actualmente. Miren, más mentirosos todavía. ¿Ah? Y a este ángel caído, Melec Taos, pavo real, dicen que él es el portador de la luz, o sea, el portador de la salvación de Yahweh. ¿Ah? Los famosos yazidíes o los famosos hasidíes, que la palabra yazidíes o hasidíes significa los adoradores de Dios, no de Yahweh. Estos famosos sabios, rabinos, a su pueblo, que los hasidines son aquellas personas que se visten de todo de negro y que tienen acaparado YouTube con su cabala, con su misticismo, con sus doctrinas completamente satánicas. Estas personas son adoradores de ese Malat Taos, o sea, de ese ángel caído, o sea, del mismo Hasatán. Ellos consideran a ese ángel caído, ellos lo consideran como un Dios que, mire, como un Dios benigno, o sea, bueno. Porque ellos dicen que él se redimió a sí mismo y que él lloró durante 7,000 años y durante los 7,000 años con sus lágrimas llenó 7 jarrones con los cuales él apagó el qué, mire, con los cuales él apagó los fuegos del infierno. Eso es lo que dicen ellos. ¿Ah? Aún los famosos hasidines, ellos creen que el fundador de esa secta satánica de los yazidíes, dicen que el señor Sheikh Adi, que fue el fundador de esa secta, que se murió en el año 1162, ellos dicen que Malat Taos, ese ángel caído, dice que encarnó en ese qué, mire, que encarnó en esa persona. ¿Ah? Y para las personas que se encuentran metidos allá en el cristianismo, vea lo que lo tienen adorando los judíos. El famoso Malat Taos, ellos lo camuflaron entre el cristianismo como el famoso arcángel San Miguel. Que la palabra Miguel significa, mire, ¿quién como Dios? Porque el Malá de Yahweh se llama el Mijael o Mijael, o sea, ¿quién como Yahweh? Los judíos tienen a los cristianos adorando a este famoso Melec Taos, a este ángel caído, y se lo han ocultado con el famoso arcángel de San Miguel. ¿Ah? Y dicen esos hasidíes que es que ese Malat Taos, que él no es el maligno, oiga, que él no es el maligno. Y la palabra Taos se deriva del griego, o sea, la palabra pavo real se deriva del griego. Y la relacionan con el mismo Zeus, con el mismo Teos, con el mismo Dios. Ellos dicen que el Malat Taos es el Malá de Yahweh, el Malá de Dios, no de Yahweh. Ese es el concepto, o más bien, que le han enseñado sus rabinos acerca del significado de ese qué, de ese ángel caído. Y ese Malat Taos, el mismo Hasatán, es presentado entre los hasidines como el máximo sacerdote de esa secta que, mire, de esa secta hasidí. Porque la palabra meleo, la palabra rey, ya saben ustedes que es de origen ¿qué? Fenicio. La palabra correcta que nosotros, escuchen, debemos seguir mencionando es la palabra de ¿qué? Emisario, los ungidos de Yahweh. Porque todos aquellos que eran llamados en el antiguo pacto, todos eran ungidos con aceite. Y todos eran enviados a liberar a su pueblo de mano de ¿qué? Mire, de mano de sus enemigos. De ahora en adelante trataremos de decir la palabra emisarios en lugar de la palabra melec o en lugar de la palabra ¿qué?
en lugar de la palabra rey. Porque no es un proceso, mire, porque es un proceso, porque no es fácil desintoxicarse de tanta droga religiosa, de tanto vicio al cual nosotros éramos, ¿qué? Mire, del cual nosotros éramos adictos. Si ustedes supieran que en el mundo espiritual, cuando ustedes ven una persona totalmente sumergida en las drogas, durmiendo en las calles, completamente, como le dicen, desechable, en el mundo espiritual, las personas que son religiosas así se ven en el mundo espiritual, como esas personas adictas a esas drogas. Pero acá son adictos a la qué, mire, son adictos a la religión. Que si Yahshua no los desintoxica y los saca de allá, de esos lugares, de allá no los saca absolutamente nadie. Nadie es nadie. ¿Ah? Por algo dicen que la religión es el opio del qué, mire, del pobre, o sea, del pobre espiritual. La religión es el opio. Ahora, antes de continuar, les voy a hacer una pequeña aclaración que ustedes deben de saber para poder continuar con este estudio. Mire, en la escritura hebrea, los judíos, los hasidíes en su Talmud, así como vimos en el tema de la fiesta que ellos establecieron 2 corderos pesa cuando era uno solo, ellos también han establecido 2 Masías y 2 grandes sumos cojenes agadoles, por si ustedes no lo sabían. Que ellos dicen que los 2 Masías tienen que descender de quién, mire, tienen que descender del rey David, del emisario David, perdón, ¿vio? Trataremos de quitar esa palabra de nuestro vocabulario. Esos 2 Masías tienen que descender del emisario David. Y ambos dicen ellos que según la carne, que primeramente tiene que descender el ungido de José. Mire que ellos saben todo. Después de que venga el ungido, el hijo de José, el primer Masías, después de él es que se va a manifestar que, mire, el segundo Masías. Ellos dicen eso. Entonces, escuchen. En su Talmud dicen que el Masías tiene que descender de la carne del rey David y de la carne de José, que ustedes ya saben que eso es falso. En su Talmud dicen que su Masías de la carne que desciende del emisario David, o sea, el antimasías tendrá que ser muerto en una ¿qué? Asesinado en una gran batalla. Y él tiene que resucitar. Cuando él resucite, ahí sí los puede redimir y los puede salvar a quien, mire, y los puede salvar a ellos. O sea, ellos están hablando aquí de la ¿qué? Mire, de la bestia. Según el libro de Revelaciones, mal traducido por Apocalipsis, capítulo 13, verso 4, verso 12 y verso 14. Ellos se están refiriendo a la ¿qué? A la bestia. Y que será la bestia la que les devolverá su reino ¿qué? Davídico, dicen ellos. A este personaje es que están esperando las 12 tribus de ¿qué? De Israel actualmente. Y que el segundo Masías, o sea, el descendiente de José, él tendrá que descender de José, o sea, se estaban refiriendo a Yahshua. Que ustedes ya saben que José, él adoptó a quién, mire, él adoptó a Yahshua, como su ¿qué? Como su hijo. Yahshua por adopción era descendiente del emisario David, así como Efraín y Manasés fueron adoptados por Jacob, pasaron a ser parte de la descendencia de ¿qué? De la nación de Israel. Ahora, ¿cuántos años tenía José cuando se casó con Miriam? Mire, tenía 89 años. Y Miriam tenía solamente, ¿qué? 15 años. José era viudo y él vivió hasta los, ¿qué? Hasta los 111 años. ¿Y tenía qué? Y tenía hijos de su antiguo matrimonio. Esto sí no lo dicen esas personas. ¿Ah? Que José con 89 años casándose con una niña de ¿qué? De 15 años. Eso no lo dicen porque a ellos les da ¿qué? Mire, a ellos les da pena. Miriam nació en Exaré, hija de Joaquín, descendiente de la familia del Cohen Aarón, y la madre de Miriam se llamaba ¿qué? Ana. Miriam fue casada con José, que era un pariente ¿qué? Lejano, o sea, era un primo. Los hermanos y algunas hermanas de Yahshua eran del antiguo matrimonio ¿de quién? De José.
Y Miriam sí tuvo más hijos. Porque por ahí hay en YouTube un señor que se va a llamar el cura Toro, que dice que Miriam no tuvo más hijos y van los pastorcitos cristianos a citarle las escrituras. Y ese señor se enoja, se les enoja y tienen que darle que él ganó. Que sí, que ella no tuvo hijos. Pero como que él nunca ha leído el libro de Matillá, mal traducido por Mateo capítulo 1, verso 25, que en la escritura hebrea dice claramente de que y José no tuvo relaciones sexuales con Miriam hasta que ella dio a luz su primogénito. Mire, hasta que ella dio a luz su primogénito. O sea, que Yahshua fue el primer hijo de quién, mire, de Miriam. Porque díganme ustedes, mire, ¿quién se va a casar con una mujer y no va a tener relaciones sexuales con ella? ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién se va a casar con una mujer y no va a tener relaciones sexuales con ella? Primero, tiene que ser gay. Y segundo, tiene que ser muy bruto porque cómo se va a echar una responsabilidad de esas tan grande para casarse con una mujer y no tener relaciones sexuales con ella. Mire, la misma escritura los desmiente. ¿Ah? La misma escritura los desmiente. Si Miriam no hubiera tenido más hijos, la misma escritura ahí mismo le hubiera dicho, y Miriam, y dice, y Yahshua, el unigénito hijo de Miriam, el unigénito, o sea, el único. Pero ahí dice que el primogénito. Miriam sí tuvo más hijos. ¿Ah? Ella tuvo más hijos. Y eso se lo revela ya el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 15, versos 53 al 56. Que estas personas ni siquiera le creen a los caciques de las sinagogas donde se congregaba Miriam y donde llevaba Yahshua. Que tanto los líderes de esas sinagogas como los famosos pastorcitos cristianos de esas iglesias, ellos se le conocen la vida a todos aquellos que mantienen metidos en esos lugares. Y ellos están testificando de que Miriam sí tuvo más hijos y estos religiosos no le creen ni a ellos. ¿Ah? Que no, que porque le citan otro pasaje de Marcos 3, 31 al 35 y mira, a tus hermanos te buscan. Y él dice, ¿quién es mis hermanos y quién es mis hermanas? Los que hacen la voluntad de Yahweh. Entonces ya con eso el curita les ganó y los sacó. Pero no le citan Juan 2:12, que ahí dice claramente que Miriam, la madre de Yahshua, sus hermanos y sus discípulos, mire, ahí están. Hermanos una cosa y discípulos otra cosa. Al fin y al cabo, si quieren creer que tuvo o no tuvo hijos, ese es su problema. La escritura lo dice que sí, si él dice que no, eso es problema suyo, eso no tiene nada que ver. Ahora, dicen los judíos apóstatas acerca de Yahshua, que Yahshua el Mashiach él tenía que aparecer, ¿qué? Primero, antes de que aparezca o se manifieste ese ¿qué? El segundo Mashiach. O sea, antes que se manifieste la bestia. Ellos ya saben que Yahshua ya vino y ellos ya saben que sus líderes religiosos lo mataron. Escuchen, ellos ya saben que sus falsos ministros mataron a Yahshua. Y ellos citan el libro de Zacarías, mal traducido por Zacarías, capítulo 12, verso 12, y ellos citan el libro de Tehilim, mal traducido por Salmos, capítulo 1, capítulo 2, verso 1 al 12, que tiene un título que dice el gobierno milenial del ungido de Yahweh, o sea, de Yahshua. Ellos saben que ese Salmo capítulo 2 está hablando del gobierno milenial del Mashiach de Yahweh, o sea, de Yahshua. Y en ese mismo Salmo ellos saben que Yahshua los va a destruir a ellos, a todos aquellos que no han querido aceptar a quien, mire, a Yahshua como su Adón y Salvador. Ellos mismos saben eso. ¿Ah? Ellos saben eso. ¿Ah? Mientras que su segundo Mashiach, al que ellos esperan y que también ellos saben que lo van a asesinar y lo van a masacrar en una guerra y va a resucitar, que porque las naciones no van a poder contra su Mashiach, como dice allí en el libro de Revelaciones capítulo 13, verso 12 al 14, que quién como la bestia. Pero lo que no saben estos hijos de Juan 8:44 es que cuando Yahshua vuelva por segunda vez, él le va a masacrar a su famosa bestia y a su famoso ¿qué? Falso Naví.
revelado allí en el libro de Revelaciones, mal traducido por Apocalipsis, capítulo 19, verso 11 al 19, que el verso 20, eso es un injerto ahí, ¿ah? Que el mismo verso 21 le está diciendo que Yahshua los destruirá con la espada que sale de su boca. Al único que Yahshua no va a destruir es a Satán. A ese es que Yahshua va a atar allá en el libro de Revelaciones 28 por 1000 años. ¿Ah? Porque si Yahshua no hubiera masacrado la bestia del falso Naí, entonces en Revelaciones 28 diría, y fue suelta la bestia, y fue suelta el falso Naví, y fue puesto a Satán de dónde, de su presión. En Revelaciones 28 no menciona ni a la bestia ni al falso Naví, por la sencilla razón de que Yahshua en el capítulo 19 los va a ¿qué? Los va a masacrar. Eso es lo que dice. Así que estos famosos judíos, ellos están blasfemando deliberadamente de Yahshua, sabiendo ellos mismos de que Yahshua ya vino y sabiendo ellos mismos que Yahshua va a gobernar ¿dónde? En el milenio. Pero en su Talmud satánico, estos hijos de Juan 8:44, dicen que habrán dos Masías y que los dos Masías se queden. Mire, que es que los dos Masías se unirán y formarán un solo ¿qué? Dice que un solo tronco. ¿Ven lo satánico que es esa Torah oral, ese Talmud? ¿Ah? ¿Ven lo satánico que es ese libro? ¿Qué contradicción más grande? ¿Ah? Los únicos que le creen semejante mentira a sus ancianos y al diablo fueron ellos. ¿Ah? ¿Ven lo que han hecho esos sabios con su mismo pueblo y lo que les han injertado en las escrituras y en sus famosas concordancias entre comillas hebreas? Mire, puros demonios, puros demonios. Ya saben ustedes por qué no es lo mismo la palabra Melé, rey, Malaki, ángel caído, Melé, Taos, Dios soberbio, Dios pavo real. Eso significa la palabra Melec, la palabra rey. Entonces, no es lo mismo con la palabra Masillá, con la palabra emisarios, con la palabra enviado. Ya que el título Masillá era otorgado a una persona que había adquirido una gran, mire, madurez espiritual, como la adquirió ¿quién? Mire, el gran sumo Cohen Agadol Yahshua, que la palabra Cohen significa servidor de quién, mire, servidor de Yahweh. ¿Ah? Ahora, como ya saben cuál es el verdadero significado de la palabra Melec, de la palabra rey, ahora unamos esa palabra Melec, esa palabra rey, ahora unámoslo con la famosa palabra de Salem o Salim. De allá del libro de Bereshit, traducido por Génesis capítulo 14, versos 17 al 20, que es el famoso Melquisedec. Escuche, Melquisedec, ¿el rey de qué? El rey de Jerusalén. Oiga, el rey de Jerusalén. ¿Por qué la ciudad de Yahweh se tenía y se tiene que llamar Jerusalén? O sea, la ciudad de Shalom de Yahweh. Mal traducida, ¿por qué? Por paz. ¿Por qué se tiene que llamar Jerusalén y no se tiene que llamar ni Jerusalén, ni Jerusalén, ni Jerusalén? A la cual tradujeron al latín por la palabra Jerusalén, que la palabra Jeru significa ciudad. Y la palabra Salim o Salán o Salem, que dicen que Jerusalén o Jerusalén significa la ciudad de Shalom, o sea, ciudad de paz. Y eso es una gran mentira del diablo, porque si ustedes analizan bien la palabra Jerusalén, la palabra Jerusalén, la palabra Jerusalén, en ninguna de ellas aparece el nombre de Yahweh en ella, ni mucho menos aparece la palabra ¿qué? Ni mucho menos aparece la palabra Shalom en esos ¿qué? Mire, en esos nombres por ninguna parte. ¿Ah? Yo decía Jerusalén. Y una hermana me dijo que investigara bien esa palabra Jerusalén, y yo me puse a investigarla,
y me encontré con lo siguiente, porque todas no nos la sabemos. Escuchen, Jerusalén o Jerusalén o Jerusalén, esa palabra era originalmente llamada la ciudad de los ¿qué? Mire, la ciudad de Jebús. Pues esa ciudad le pertenecía a quienes, mire, a los jebuseos. Los jebuseos eran de origen ¿qué? Cananeo. Y eran descendientes de los gigantes, de los hijos de los ángeles caídos. Los jebuseos, ellos no fueron expulsados por la tribu de Yahudá cuando Yahweh a través de Yahoshua, que mal traducido por Josué, que era un símbolo de Yahshua, le dio la orden a la tribu de Judá que expulsara a los jebuseos ¿de dónde? De la tierra prometida. O sea, él le dio la orden de que sacara a los jebuseos de la tierra prometida, o sea, de sus vidas. Y la tribu de Yahudá, ellos se negaron ¿a qué? Ellos se negaron a hacerlo. Y cuando ellos quisieron hacerlo después de la muerte de Yahoshua, dice que ellos no pudieron expulsar a esos ¿qué? A esos jebuseos dentro de la tierra prometida. Más bien ellos decidieron unirse ¿a quién? Unirse a ellos, aliarse ¿a quién? A ellos, o sea, a los jebuseos, que los jebuseos simbolizan ¿qué? Demonios, y ya lo van a ver. Ellos se unieron a los jebuseos dentro de la tierra prometida, o sea, ni me atacas ni te ataco. Y los jebuseos han vivido dentro de la tribu de Yahudá desde el antiguo pacto hasta hoy, que mire, hasta hoy día. Antes, los de las tribus de Yahudá, ellos le rinden culto a los jebuseos a través de los títulos de Hachén, Adonai, y a través de la palabra ¿qué? A través de la palabra Dios. Léaselo ahí en el libro de Yahoshua, mal traducido por Josué, capítulo 15, verso 63. Que también lo mismo hizo los descendientes de Benjamín. Los descendientes de Benjamín, ellos también se negaron a expulsar esos jebuseos ¿de dónde? De sus vidas. Si eso usted lo encuentra en el libro de Jueces, capítulo 1, verso 21. ¿Qué significa esto? Que la tribu de Yahudá y la tribu de Benjamín, o las 12 tribus de Israel actualmente, todas ellas actualmente se encuentran poseídas por esas lesiones de ¿qué? Mire, de jebuseos. ¿Desde qué? Desde hace siglos. ¿Qué significa la palabra jebuseo? La palabra jebuseo significa pisado con los pies, lugar para trillar, lugar para pisotear. Eso significa la palabra ¿qué? Mire, la palabra jebuseo. Los jebuseos representan los poderes ocultos del reino de las tinieblas que se encuentran dentro de la tierra prometida, dentro de la casa donde Yahweh desea habitar. Y nosotros somos la casa de Yahweh, según el libro de Hebreos capítulo 3, verso 6. En pocas palabras, muchas personas se niegan a reconocer que dentro de ellos existen los jebuseos. Oigan, y se niegan ellos a expulsarlo ¿de qué? A expulsarlo de sus vidas. Ellos se niegan a dejar de adorar ¿qué? Mire, de adorar demonios. Porque ellos viven mezclando locados con lo ¿qué? Con lo pagano. Viven mezclando lo de Yahweh con lo ¿qué? Con lo cristiano. Esas personas se niegan a expulsar esos dioses jebuseos de la vida ¿de qué? De la vida de ellos. Y lo que ellos ignoran es que esos jebuseos, a esos demonios, son usados por el mismo Hasatán para pisotear nuestras, ¿qué? Mire, para pisotear nuestras vidas. Y ellos lo hacen a través de ¿qué? Mire, a través de la culpabilidad, a través de la religión, a través de nuestro pasado, con el cual ellos nos lo viven recordando y nos viven atormentando a través de ¿qué? Mire, a través de él.
que estos son los instrumentos que utiliza el diablo a través de los jebuseos para pisotearnos, para acusarnos, y si se lo permitimos, separarnos ellos de quién, mire, ellos de Yahweh. Porque muchas personas se niegan a creer lo que Yahweh les dijo allá en el libro de Yahzayá, mal traducido por Isaías, capítulo 43, verso 18, verso 19, verso 25 y el capítulo 44, verso 22. Los jebuseos estaban y están apoderados actualmente de la ¿qué? De la tierra prometida, o sea, de la nación de Israel. Hasta que el emisario David, que era un símbolo de Yahshua, o sea, el ungido de Yahweh, tomara esa fortaleza y la conquistara y sacara a los jebuseos de ¿qué? De aquella tierra, o sea, de aquella persona. En segunda de Samuel, capítulo 5, versos 6 al 10, el emisario David conquista a Jerusalén y le quita ese nombre de blasfemia de esa ciudad y él le coloca la ¿qué? La ciudad de David. En segunda de Samuel, capítulo 5, verso 6, la fortaleza de Sión, o sea, usted y yo, dice que marchó el emisario David con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban, o sea, que vivían dentro de aquella tierra, o sea, dentro de esa persona, dentro de usted y de mí, o dentro de esa casa, a los cuales los jebuseos, al ver al emisario David venir a ellos le salieron a su encuentro, o sea, la cabeza de los jebuseos le salió al encuentro ¿a quién? Al emisario David. Escuchen. Y le dijo la cabeza de los jebuseos al emisario David, dice, tú no entrarás acá. Oiga, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos, oiga, ellos no te dejarán entrar acá y ellos te echarán de acá, ¿dónde? Te echarán de acá, de la tierra prometida. ¿Ah? ¿Qué es lo que quiere decir eso? De que la cabeza, esa legión de esos demonios le estaba diciendo al rey David, al emisario David, que esos ciegos y esos cojos no iban a permitir que él entrara en qué, mire, que no entrara en sus vidas. Queriendo decir ellos con eso que David, o sea, que era un símbolo de Yahshua, no podía entrar en la vida de ellos, que ellos lo iban a rechazar. ¿Ah? ¿Por qué razón la cabeza de los jebuseos le dijeron eso a quién? Al emisario David, o sea, a Yahshua. Por la sencilla razón de que los jebuseos ya tenían a todos los que vivían en Jerusalén, los tenían ciegos y los tenían ¿qué? Los tenían cojos a través de su religión fenicia y ¿qué? Y cananea. O sea, a través de esas religiones completamente ¿qué? Paganas. ¿Ah? Ciegos para que no vieran, no les resplandeciera la luz, la salvación que les enviaba Yahweh a través del emisario ¿qué? Del emisario David, o sea, a través de Yahshua. Y cojos porque ellos ya los habían dejado ¿qué? Mire, los habían dejado inválidos, le habían mutilado su caminar en ¿quién? Mire, su caminar en Yahshua. ¿Ah? Los jebuseos le estaban diciendo al emisario David que ellos ya tenían esas personas tan cautivas, tan adictos a su religión pagana, que ellos mismos, que los ciegos y los cojos, lo iban a rechazar a él cuando él viniera, ¿qué? Mire, cuando él viniera a ellos, y ellos no lo iban a dejar de entrar en ¿qué? No lo iban a dejar de entrar en sus ¿qué? En sus vidas. ¿Ah? En segunda de Samuel, capítulo 5, verso 7, dice, pero el emisario David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la casa de David. Segunda de Samuel, capítulo 5, verso 8. Y dijo David aquel día, todo el que diera a los jebuseos, o sea, todo el que destruya a los jebuseos, suba por el canal, o sea, entren a través del río. Oiga, a través del río es que se pueden destruir a los jebuseos, a los demonios.
No existe ningún otro medio para destruir esos jebuseos. No existe ningún otro medio para sacar esos jebuseos de la tierra que, mire, de la tierra prometida. ¿Ah? Los demonios no se van a través de limpias, no se van a través de guerritas espirituales, no se van a través de que los bañen con aceite. Tampoco se van atando, se van cuando atan al hombre fuerte. Mire, Yahshua reveló quién es la persona encargada de sacar los demonios de los cuerpos. Y él lo reveló allá en el libro de Sillá, mal traducido por Lucas, capítulo 4, verso 18 al 20. El libro de Sillá, mal traducido por Lucas, capítulo 11, verso al 20. Y el libro de Geburó, mal traducido por Hechos, capítulo 10, verso 38. Es el Ruach HaKodesh el único encargado de sacar y de destruir a esos jebuseos. ¿De dónde? Que están apoderados en la tierra prometida, de todos aquellos que creemos en quién. Mire, que creemos en Yahshua. En segunda de Samuel, capítulo 5, verso 8, dice el emisario David, y hiera, o sea, destruya a los ciegos y a los cojos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo entrará en la casa de David, o sea, en la casa de Yahweh. ¿Por qué el emisario David dijo eso? ¿Ah? Porque los cojos y los ciegos no lo quisieron dejar de entrar a él, ¿dónde? A la tierra prometida, o sea, a sus vidas. Ellos lo rechazaron y se lo pusieron a quién, mire, se lo pusieron a él. ¿Qué significa esto? Que cuando Yahshua vino a la nación de Israel, Yahshua sanó a mucho ciego, a mucho cojo, que lo aceptaron a él como su Adón y Salvador. Pero cuando Yahshua partió y se fue de la nación de Israel, como los falsos ministros y el mismo pueblo rechazaron a Yahshua, según el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 27, verso 25, dice que Yahshua dejó la nación de Israel llena de ¿qué? Mire, llena de ciegos, llena de cojos, llena de sordos, llena de paralíticos, que se negaron a dejarlo a él de entrar a dónde? A sus vidas. Y si estos ciegos, cojos, paralíticos, espiritualmente hablando, no se arrepienten, ellos jamás entrarán a la casa de ¿qué? A la nueva casa de Yahweh, a la nueva Jerusalén, jamás de los jamases. ¿Ah? En segunda de Samuel, porque ya que ellos se negaron a dejar a entrar a Yahshua, ¿a dónde? En sus vidas. Y ellos se lo pusieron. Según el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 26, verso 3 al 4, y Matillá, capítulo 27, verso 1 y verso 25. Si no se arrepienten, no entran a la nueva Jerusalén, no entran al milenio. Segunda de Samuel, capítulo 5, verso 9. Y dice, y David moró en esa fortaleza, o sea, en esa persona, y le quitó el nombre de Jerusalén y le puso la ciudad de ¿quién? Mire, la ciudad de David. Y edificó alrededor de ella, dice que una muralla, desde Milo hacia adentro, oiga, desde Milo hacia adentro, o sea, internamente. ¿Qué significa la palabra Milo? La palabra Milo significa agradable, amable, querido, lleno de gracia, emisario y mensajero de Yahweh. El emisario David le edificó alrededor de ella, de esa persona, le edificó una muralla ¿hacia dónde? Hacia adentro, o sea, él la fortificó primeramente, ¿qué? Internamente. Al emisario David, o sea, Yahshua, sacar esos jebuseos de la tierra prometida, dentro de la tierra prometida, dentro de esa tierra prometida, dentro de esa persona se crea ¿qué? Se crea un gran vacío que dejaron esos ¿qué? Esos jebuseos. Entonces, ¿qué hace el emisario David? ¿Qué hace Yahshua? Pues él llena ese gran vacío con los frutos de ¿qué? Mire, con los frutos del amadísimo Ruach HaKodesh. ¿Ah?
Y él comienza a edificar esa muralla, esa persona que internamente, ¿contra quién? Contra los jebuseos. Y comienza él a llenarla esa ciudad de qué? Mire, comienza a llenarla de él, pero es de internamente. ¿Ah? Yahshua llenando esa casa de qué? De sus frutos. David les edificó murallas dentro y fuera de ella. Que las murallas, ustedes ya saben que se construían con quién, con piedras, o sea que se establecía un buen qué, un buen fundamento. Si los jebuseos ven que usted posee un buen fundamento y ve que dentro de usted están los frutos del amado Rey Jacodes, ellos jamás van a poder volver a entrar en sus vidas, jamás de los jamases, a no ser de que usted les dé la qué, mire, a no ser de que usted les dé la entrada. La ciudad de Jerusalén o Jerusalén era la ciudad, era el cuartel general de los qué, de los jebuseos. El lugar donde se adoran y se adoraban qué, al dios Salín y al dios Salén. Que Jerusalén se llama la ciudad del dios qué, del dios Salén o del dios Salín. Y Salén era el dios de qué, el dios de los crepúsculos, el dios del atardecer, el dios del anochecer y el dios de la religión cananea. ¿Ah? Salén Salain se identifica con la divinidad que representaba la estrella del anochecer, ya que su hermano Sahar, él era la estrella de la mañana. Ahora sí ustedes entienden por qué razón estos escribas le cambiaron el verdadero nombre de la ciudad de Jerusalén, ellos la cambiaron por la palabra Jerusalén, pues ellos lo hicieron en honor a esos dioses ¿qué? En honor a esos dioses cananeos. ¿Ah? Que la palabra Salén, que ellos tradujeron al hebreo, esa palabra es un título para referirse al género ¿qué? Al género femenino, y cuyo significado se aproxima al español como chalón. Oiga, se aproxima como chalón. ¿Ah? Como paz, como justicia perfecta, completa. Y ustedes ya saben que eso es una gran mentira del diablo, porque en la palabra Salón y Jerusalén no aparece el nombre ni de Yahweh, ni aparece la palabra Shalom en qué, en ella. Ahora, ¿qué significa el nombre de Melquisedec o Melquisedec o Malquí? Oiga, o Malquí o ángel Sedec. Traducido en sus concordancias entre comillas hebreas como mi Melé, como mi Dios de justicia, como el Melé mío, o sea, el de ellos, no nuestro, ¿no? Este personaje fue un Melé, fue un rey, fue un dios, fue un sacerdote, no ungido ni cojén, mencionado por primera vez en el libro de Berechí, mal traducido por Génesis, capítulo 14, verso 17 al 20. Dejémoslo hasta aquí, mis hermanos y mis hermanas, que si Yahweh lo permite, continuamos con esta otra parte. Por favor, no se olviden de suscribirse, de activar la campanita de notificaciones, de darle like al video si les gustó y de compartir esa información. Que Yahweh, el amado Rey Jacob, les continúe bendiciendo y muchas gracias por haberme escuchado. Shalom, shalom.